Ahora bien, si luchará por salir de ahí, eso ya es otra historia, porque hay demasiados lobos, demasiadas hienas merodeando por esa celda, por esa cárcel. No han sido más que problemas para NBA Youngboy desde que entró en esa prisión federal en Alabama. Ahora, se dice que acaba de ser atacado por unos matones muy peligrosos, mucho más de lo que esperaba. ¿Y el resultado? No es nada bonito. Entonces, ¿qué pasó realmente? Analicémoslo. La pelea que sacudió la prisión federal. Oye, hablando en serio. La jungla de asfalto de la prisión federal de Talladega, Alabama, donde los reclusos se mueven con un instinto de supervivencia a tope y el respeto no se da, sino que se gana con sangre, sudor y, a veces, un par de golpes rápidos en la cabeza. Es principios de marzo de 2025 y el sistema federal está a punto de ser testigo de algo realmente callejero que volverá loca a toda la comunidad hip hop y hará que las redes sociales bullen como un avispero durante semanas. NBA Youngboy, cuyo nombre real es Kentrell Deshaun Golden, pero conocido en las calles como Top, cumplía su condena en la FCI Talladega, una prisión federal de seguridad media en Alabama, tras ser trasladado desde la FCI Atlanta a principios de ese año. El rapero de 25 años, que había causado sensación en el mundo de la música con su mentalidad de nunca volver a fracasar, cumplía una condena de 23 meses por delitos federales relacionados con armas. Pero lo que ocurrió ese día en particular demostraría que, incluso cuando estás encerrado en una prisión federal, los problemas del mundo exterior no desaparecen, sino que te siguen hasta las celdas y los patios como una sombra de la que no puedes deshacerte. Todo empezó cuando un tipo de Mississippi, cuyas motivaciones siguen siendo objeto de debate y especulación en Internet, decidió poner a prueba al chico de Baton Rouge de la forma más irrespetuosa posible. Según Terrence Gangsta Williams, hermano de sangre de Birdman que cumplió 20 años en el sistema federal, este tipo de Mississippi hizo un movimiento calculado que convertiría instantáneamente un día normal en la prisión federal en una verdadera justicia callejera que daría mucho que hablar. Era un tipo de Mississippi, gritó, OTF. Youngboy le dijo, ¿eres OTF? Youngboy le respondió, estoy tratando de conseguirlo. Busca una celda. Dijeron que fue a la celda. Youngboy le dio un golpe con un 2P y lo derribó. Y otro tipo dijo, oh, todos ustedes están montando su D. Pero fíjate en esto. La verdad sobre lo que realmente se dijo ese día sigue causando un drama y discusiones entre los fans que estudian esta pelea como si fuera su tesis universitaria. Mientras que Williams y todos los principales blogs de hip hop informaron de que el recluso gritó OTF, que es la pandilla de Lil Durk, Only the Family. Algunas personas en Reddit han dicho que fue algo completamente diferente e igualmente irrespetuoso. Se dice que el tipo podría haber dicho en realidad, todos ustedes están cabalgando la verga de Youngboy, lanzando una indirecta a otros reclusos que mostraban demasiado amor por el rapero, lo que hizo que Youngboy explotara con esa energía agresiva que todos sabemos que tiene. Esto no es solo un pequeño detalle, sino que refleja cómo la información viaja a través del sistema penitenciario, se filtra a través de diferentes fuentes y finalmente nos llega al exterior a través de esta compleja red de relaciones, chismes callejeros y especulaciones en las redes sociales. El hecho de que incluso el desencadenante básico de todo este incidente siga siendo objeto de controversia demuestra lo turbia que es realmente la política penitenciaria y lo difícil que es conocer la verdadera historia que se esconde tras esos muros. Es demasiado grande, su nombre es demasiado grande, es enorme, así que creo que, solo por decirlo, podría intentar conseguir un abogado para luchar. No me meterán con el resto de la población, pero él tiene un gran nombre. Todo el mundo lo conoce, así que primero lo pondrán en custodia protectora. Ahora bien, si luchará para salir de ahí, eso es otra historia. Pero sí, creo que lo tienen protegido porque hay demasiados lobos, demasiadas hienas merodeando por esa celda, por esa cárcel. Lo que sucedió a continuación fue rápido, brutal, y demostró a todo el mundo que Youngboy no solo rapea sobre esa vida, sino que realmente la vive. Según el detallado relato de Williams, la respuesta de Top fue inmediata y devastadora. El rapero de Luisiana le propinó lo que Williams llamó un 2 de 2, que en la jerga de los barrios significa 2 golpes rápidos y devastadores que dejaron inconsciente al tipo de Mississippi. Toda la pelea terminó más rápido de lo que se tarda en decir never broke again. Pero las repercusiones se sentirían mucho más allá de los muros de hormigón y las rejas de acero. Las consecuencias siguieron el guión estándar de las prisiones federales con precisión militar. Youngboy fue enviado inmediatamente al agujero, es decir,
al aislamiento para aquellos que no estén familiarizados con la terminología carcelaria, lo que tiene varios objetivos: mantener separados a los luchadores, evitar represalias y dar tiempo a los funcionarios para investigar toda la situación. Tampoco se trata de un tiempo muerto, amigos. El aislamiento en las instalaciones federales es una guerra psicológica diseñada para doblegar incluso a los tipos más fuertes. NBA Youngboy está recluido en Talladega, en Alabama, por asuntos de negocios, así que, para todos los que quieran saber qué pasa con NBA Youngboy, está ocupado con sus asuntos. Lo metieron en el agujero, encontraron un teléfono celular en su celda y se lo enviaron al niño. Está sorprendido de volver a casa. Salió hace 2 días. Ahora está en el agujero. Las condiciones en ese agujero son deliberadamente duras y están diseñadas para afectar tu salud mental. A los reclusos se les quita prácticamente todo lo que tienen. Se les confina en una celda diminuta de unos 2 metros por 3 durante 23 horas al día, con un contacto humano mínimo y todo muy limitado. Ocio, llamadas telefónicas, economato, lo que sea. Las comidas se sirven a través de una ranura, las duchas son rápidas y poco frecuentes, y el silencio puede volverte loco. Para alguien con el perfil de Youngboy y su historial de no ceder ante nadie, este periodo de aislamiento podría haberse prolongado durante semanas o incluso meses, dependiendo de cómo evaluara el centro su nivel de amenaza y su potencial para causar más problemas. Pero lo que hace que este incidente en particular sea tan llamativo no es solo la violencia en sí, sino el panorama general del patrón establecido de Youngboy de no retroceder nunca ante las confrontaciones, sin importar cuáles sean las consecuencias. Esta no era su primera experiencia con la violencia en la cárcel, y al observar su historial, se revela un hilo conductor de esa mentalidad de «no juegues conmigo», que ha impresionado a sus seguidores y preocupado a los observadores legales que siguen sus movimientos. La gente va a intentar acercarse a él para ser su amigo. O lo bloquean, tío. Voy a ser su amigo para que me saquen de la cárcel o me paguen un abogado, me den dinero para mis gastos. NBA Youngboy es un chico del barrio, así que lo primero que piensa es, no voy a pagar nada, no vas a extorsionarme. El incidente de 2021 en la cárcel de St. Martin Parish nos da una idea crucial de la mentalidad carcelaria de Youngboy y de cómo enfoca el respeto entre rejas. Según documentos filtrados que salieron a la luz en 2023, Youngboy había tenido un comportamiento intimidatorio, incluyendo poner la televisión a un volumen que enfurecía a otros reclusos. Cuando un tipo de 43 años se le acercó para quejarse del ruido, la discusión verbal se convirtió rápidamente en física, y Youngboy, supuestamente, le puso las manos encima al hombre mayor y le amenazó con expresiones propias de la jerga carcelaria para ordenar un asesinato, ponerle una bolsa en la cabeza y hacerle daño a su familia. Este patrón muestra a alguien que, a pesar de su fama, riqueza y el potencial de una experiencia carcelaria cómoda y discreta, elige constantemente mantenerse firme en sus principios en lugar de dejar pasar las faltas de respeto. Es una mentalidad que inspira respeto en la brutal jerarquía de la política carcelaria, pero que también conlleva enormes riesgos: condenas prolongadas, cargos adicionales y la amenaza constante de represalias por parte de otros reclusos que quieran hacerse un nombre. La cuestión de la custodia protectora frente a la población general es crucial para comprender esta dinámica. Los reclusos de alto perfil como Youngboy se enfrentan a un complejo cálculo callejero: buscar la seguridad de la PC y arriesgarse a ser etiquetados como débiles o cobardes, o permanecer en la población general y enfrentarse a la amenaza constante de ser puestos a prueba, extorsionados o algo peor. Williams, basándose en su amplia experiencia en el sistema federal, desglosó este dilema con esa honestidad cruda que solo puede tener alguien que lo ha vivido. Tuve que entrar en la población porque, si no lo haces, van a decir, oh, estaba en custodia protectora, tenía miedo. Hablaba de todo eso en sus rimas, pero tiene miedo de caminar entre nosotros. Como debe ser. ¿Entiendes lo que digo? Como debe ser. Es un tipo cualquiera. La pelea de marzo de 2025 en la FCI Talladega plantea serias dudas sobre los protocolos de seguridad de las prisiones y el desafío constante que supone gestionar a reclusos de alto perfil, cuyas disputas externas les siguen hasta la custodia federal. Pero para entender realmente por qué esas 3 letras pudieron desencadenar una violencia tan explosiva, tenemos que profundizar en la tóxica historia de una de las disputas más peligrosas del hip hop, la guerra mortal entre Durk y Youngboy. Hablando en serio, las letras OTF no son solo un acrónimo, sino que representan un capítulo sangriento de la historia del hip hop.
Un grito de guerra que ha resonado en los estudios de grabación, las redes sociales y ahora los pasillos de las prisiones federales, dejando tras de sí un rastro de familias rotas, sueños destrozados y consecuencias que van mucho más allá del mundo de la música. El origen de esta catastrófica disputa se remonta a 2017-2018, cuando tanto NBA YoungBoy como Lil Durk estaban emergiendo como figuras importantes en sus respectivos barrios. La chispa inicial provino de lo que parecía ser un simple drama sentimental en el que estaba involucrada Jania Meshel, la novia de YoungBoy en ese momento, quien más tarde se relacionó con King Von, uno de los principales colaboradores de Durk en OTF. Lo que comenzó como una especie de celos personales y una disputa territorial que ha alimentado innumerables guerras de rap, acabaría convirtiéndose en algo mucho más siniestro y de mayor alcance de lo que nadie podría haber imaginado. Pero toda esa tensión latente entre ambos bandos se mantuvo relativamente contenida hasta el 6 de noviembre de 2020, cuando todo cambió para siempre de la forma más trágica e irreversible posible. King Von, la mano derecha de Lil Durk, y una de las estrellas más prometedoras y carismáticas del drill rap, murió en un tiroteo fuera del Monaco Hookah Lounge en Atlanta. Los disparos mortales fueron realizados por Lul Tim, uno de los hombres de Cuando Rondo, y cuando estaba fichado por el sello Never Broke Again de YoungBoy, y era considerado parte de la familia en ese círculo 4KT. No se puede subestimar el impacto emocional y psicológico que tuvo la muerte de Von en Lil Durk. Fue absolutamente devastador y le cambió la vida. Von no era solo otro artista de la lista de OTF, era sangre, un hermano pequeño, un protegido cuyo éxito representaba todo lo que Durk estaba tratando de construir en la escena drill de Chicago. La muerte de Von transformó lo que había sido una disputa personal latente en una vendetta con el peso del dolor, la lealtad y la justicia callejera impulsando cada movimiento a partir de entonces. Sentimos que no ha llegado a su conclusión definitiva. Sí, no lo creo. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y por desgracia, parece que la conclusión definitiva es que uno de esos tipos acabe en la cárcel o muera. Durk canalizó todo ese dolor y esa rabia en bruto en su música, con temas como Backdoor y, más tarde, el explosivo Aha, que sirvieron tanto de homenaje a Von como de declaración de guerra contra todo el grupo de YoungBoy. No se trataba solo de temas de diss, sino de una forma pública de procesar el trauma, expresiones de pérdida que llevaban consigo el peso del duelo genuino mezclado con promesas de venganza. La guerra musical entre estos dos bandos alcanzó su punto álgido en febrero de 2022, cuando ambos artistas lanzaron lo que solo puede describirse como canciones de diss de nivel nuclear que cruzaron todas las líneas y límites imaginables. Aha, de Durk, apuntaba directamente a YoungBoy y sus asociados, mientras que la respuesta de YoungBoy, I Hate YoungBoy, era un ataque abrasador de más de 5 minutos que no solo apuntaba a Durk, sino también a su novia India Royale, a la memoria de King Von e incluso a personajes secundarios como Gucci Mane. Estas canciones no eran solo música, eran armas directas. I Hate YoungBoy de YoungBoy contenía versos tan viscerales y personales que pasaban de ser una expresión artística a lo que parecían amenazas genuinas y guerra psicológica. Se burló de la muerte de Von con referencias a O Block Pack Get Wrapped Up. Apuntó a la novia de Durk con versos deliberadamente elaborados para infligir el máximo daño emocional y amplió todo el conflicto para incluir a cualquiera que hubiera mostrado amor por el bando de Durk. Atacando a Durk, atacando a India, atacando a Ak. Básicamente, se metió con mi amigo Ak. Lo hizo. Pero ese es Ak-Man. ¿Qué dijiste sobre Ak? Ese es Ak-Man, amigo. Ak quería a ese tipo. Le llamó de todo. Nombres poco agradables, estoy seguro. No, Ak respondió. Y dijo, es triste ver hoy que mi amigo NBA YoungBoy haya recurrido a los insultos para vender discos. Los intercambios líricos fueron acompañados por una guerra en las redes sociales en la que ambos artistas publicaron mensajes amenazantes escritos con montones de billetes en Instagram. Este reto del dinero se volvió viral y ambas partes utilizaron su riqueza para intimidarse y amenazarse mutuamente de la forma más pública posible. Ya no se trataba solo de una disputa entre raperos, sino de una guerra psicológica que se retransmitía a millones de seguidores, con fans de ambos bandos interpretando cada publicación, cada canción y cada interacción en las redes sociales como prueba de una escalada o de una posible violencia. La intensidad y el carácter público de este conflicto dieron lugar a especulaciones generalizadas sobre una posible tregua en mayo de 2023, cuando DJ Akademix anunció en su transmisión en vivo que la disputa había sido resuelta.
citando un tuit de una página de fans de Youngboy que Durk había gustado brevemente. Por un breve momento pareció que prevalecerían las mentes más frías, que el ciclo de escalada podría finalmente romperse y que estos tipos podrían centrarse en su dinero en lugar de en la disputa. Pero esa paz fue tan frágil como breve. Durk rápidamente dejó de dar me gusta al tweet y publicó un críptico mensaje en su historia de Instagram. No soy amigo de ningún negro. Dejadlo ya. Dejando muy claro que cualquier consideración momentánea que pudiera haber tenido para poner fin al conflicto había pasado. La respuesta de Youngboy fue característicamente agresiva, llamando la atención a academics en las redes sociales y dejando muy claro que no había paz, ni reconciliación, ni fin a las hostilidades a la vista. Eso es lo que quiero decir. Ak dijo en YouTube que ese asunto estaba zanjado y no lo estaba. Le dijo a Ak, te voy a matar. Sí, ocúpate de tus asuntos, gordito. Eso es lo que le dijo. Oh, mierda. Lárgate de aquí, gordito. Dijo, tu boca va a ser la razón. Y seguí leyendo para ver el resto de la frase. Y ese era el final de la frase. Tu boca va a ser la razón, lo que me llevó a deducir. La situación se volvió aún más compleja y potencialmente peligrosa cuando Gilly Da Kid intentó mediar entre estos tipos en diciembre de 2023, sugiriendo que actuaran juntos en su Gilly Fest para demostrar que las peleas no son tan graves. Youngboy inicialmente parecía abierto a la idea, afirmando en un video de IG que hablaba con Durk cada 2 o 3 noches y que todo el conflicto era solo entretenimiento. Pero la críptica respuesta de Durk sugería una desconfianza continuada y problemas sin resolver que iban mucho más allá de lo que cualquier actuación pública pudiera abordar. La toxicidad de la disputa se ha extendido mucho más allá de los dos principales participantes, creando una red de violencia y represalias que ha involucrado a familiares, amigos, socios e incluso a completos desconocidos que se encontraban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El conflicto ha sido descrito por Complex como más que una disputa de rap, destacando los ciclos de dolor y la violencia en el mundo real que han surgido de lo que comenzó como disputas personales. Varias personas relacionadas con ambos bandos han muerto, resultado heridas o encarceladas en incidentes que se cree que están relacionados con esta disputa en curso, creando un ciclo de represalias que parece perpetuarse independientemente de la participación o las intenciones de los participantes originales. El sistema penitenciario se ha convertido en otro campo de batalla para este conflicto, con informes de tensiones entre OTF y 4KT que se extienden a las instalaciones federales de todo el país. La división generacional en el apoyo de los fans ha añadido otra capa a este conflicto, ya que los aficionados al hip hop de más edad suelen inclinarse por el enfoque más tradicional de Durk, mientras que los oyentes más jóvenes se identifican con el estilo crudo y sin filtros de Youngboy. Creo que el álbum de Durk será mejor. Oh no, eso es otra conversación. Soy más fan de la música de Durk que de la de Youngboy. Pero no creo que mis sobrinos pequeños piensen lo mismo. Creo que ellos prefieren a Youngboy. Estoy admitiendo que soy demasiado viejo para esto, sea lo que esté pasando. No sé qué está pasando. No estoy del todo metido en ello. Esta división demográfica ha convertido la disputa en algo más grande que dos artistas. Se ha convertido en un campo de batalla cultural donde chocan diferentes enfoques del hip hop, diferentes valores y diferentes perspectivas generacionales de formas que van mucho más allá de la música. Los últimos acontecimientos no han mostrado signos de que este conflicto se vaya a calmar o se vaya a resolver. Ahora que Lil Durk se enfrenta a graves cargos federales relacionados con presuntos complots de asesinato por encargo, la posibilidad de que ambos artistas cumplan condena al mismo tiempo crea nuevas complicaciones para los funcionarios de prisiones que intentan mantener la seguridad y el orden mientras gestionan los efectos secundarios de las disputas callejeras que se niegan a quedarse en las calles. Mientras tanto, el camino de Youngboy hacia esa celda de la prisión federal en Alabama es una compleja historia de problemas legales, oportunidades perdidas y un patrón de comportamiento autodestructivo que se extiende a lo largo de más de una década. Una crónica criminal, de la prisión juvenil a la prisión federal. La introducción de Youngboy al sistema de justicia penal se produjo sorprendentemente pronto, con solo 15 años, en 2014, cuando fue detenido por robo y condenado a aproximadamente 6 meses en un centro de detención juvenil. Este primer encuentro con el encierro, en lugar de servir como llamada de atención o disuasión, pareció establecer un patrón que se repetiría con creciente severidad a lo largo de su adolescencia y hasta la edad adulta.
El centro de menores, con su estructura rígida y su aislamiento de las calles, se convirtió en el lugar donde Young Boy empezó a tomarse en serio sus letras, canalizando sus experiencias en ese estilo crudo y auténtico que más tarde le haría ganar millones. Pero en lugar de aprender de este primer roce con la ley, el comportamiento delictivo de Young Boy se intensificó drásticamente. El patrón quedó muy claro con su siguiente detención importante en 2016, cuando fue acusado de intento de asesinato en primer grado en relación con un tiroteo desde un vehículo en marcha en Baton Rouge. El arresto se produjo de la forma más dramática posible. Durante una actuación en directo en Austin, Texas, los alguaciles federales lo detuvieron en el escenario mientras los fans atónitos observaban cómo se desarrollaba todo. Este incidente supuso una grave escalada, pasando de pequeños hurtos a delitos violentos, y consolidó a Young Boy como alguien dispuesto a utilizar la fuerza letal para resolver sus disputas. Los detalles de ese tiroteo desde un vehículo en marcha en 2016 revelan el tipo de violencia callejera calculada que se convertiría en un tema recurrente en los problemas legales de Young Boy. Según los informes policiales y los documentos judiciales, Young Boy y un cómplice dispararon múltiples tiros desde un vehículo en movimiento contra personas que creían que eran sus enemigos, y Young Boy confesó haber disparado personalmente varias veces durante el incidente. La descarada naturaleza del ataque, llevado a cabo a plena luz del día en un barrio residencial, demostró un nivel de imprudencia que caracterizaría muchos de sus problemas legales posteriores. Así que fue arrestado en un caso estatal por el video en Baton Rouge, Luisiana. Era un caso estatal. Luego se convirtió en un caso federal. Yo aún no estaba involucrado. Luego lo arrestan en Los Ángeles y le revocan la fianza. Correcto. También ganó ese caso. ¿Lo representaste en ese caso? No. Durante los aproximadamente 7 meses que pasó en la prisión de East Baton Rouge Parish esperando el juicio por el tiroteo desde un coche, Young Boy demostró la misma actitud desafiante que más tarde manifestaría en las instalaciones federales. El volátil entorno de la prisión, conocido por el hacinamiento y la violencia, se convirtió en otra aula donde Young Boy aprendió a navegar por las complejas jerarquías y las reglas no escritas que rigen la vida tras las rejas. Su eventual acuerdo de culpabilidad, que redujo los cargos de intento de asesinato a agresión agravada, representó una victoria legal que le permitió evitar décadas en prisión, pero también lo convirtió en un delincuente convicto, un estatus que complicaría todas sus interacciones posteriores con las fuerzas del orden durante el resto de su vida. Los cargos de agresión y secuestro de 2018, relacionados con su entonces novia Jania Meschel, añadieron un inquietante componente de violencia doméstica a su creciente historial delictivo. El incidente, captado por las cámaras de vigilancia del hotel, mostraba a Young Boy sujetando físicamente a Jania y arrastrándola de vuelta a la habitación del hotel contra su voluntad. Aunque Jania restó importancia al incidente públicamente y se negó a cooperar con la fiscalía, los cargos pusieron de manifiesto un patrón de comportamiento volátil que se extendía más allá de los conflictos callejeros a sus relaciones personales, y mostraba una preocupante tendencia a utilizar la fuerza física para controlar las situaciones. Pero fue la trayectoria hacia los cargos federales lo que finalmente definiría el destino legal de Young Boy y lo transformaría de un acusado penal a nivel estatal en un objetivo federal. El incidente de 2020, durante el rodaje de un video musical en Baton Rouge, marcó el comienzo de su enredo con las fuerzas del orden federales. Cuando las autoridades irrumpieron en el lugar del rodaje, descubrieron múltiples armas de fuego en posesión de Young Boy y su equipo, lo que dio lugar a cargos federales por delito grave en posesión de un arma de fuego. Este caso se prolongaría durante años, y Young Boy inicialmente ganó el juicio en 2022, pero los cargos resurgieron como parte de una estrategia federal más amplia que finalmente conduciría a su caída. La complejidad y el alcance de los problemas legales de Young Boy alcanzaron su punto álgido con su detención en 2024 en Utah por cargos de fraude de medicamentos recetados, lo que reveló un nivel de sofisticación criminal completamente diferente. El elaborado plan consistía en llamar a las farmacias, haciéndose pasar por médicos, utilizando números robados de la DEA para obtener sustancias controladas como prometacina y codeína. No se trataba de una simple posesión de drogas, ni siquiera de tráfico callejero, sino de una sofisticada empresa criminal que revelaba no solo los problemas de adicción de Young Boy, sino también su disposición a orquestar complejos planes fraudulentos para alimentar esas adicciones. Llamaba al farmacéutico y le decía, por ejemplo, hablando como si fuera de Luisiana: «Oye, ¿escribes esa receta?», como si llamara al farmacéutico y le dijera:
Oye, ¿tienes las grabaciones de audio de esto? Sí. Oh, mierda. Esto está grabado. ¿Sabes a qué me refiero? Y dijeron que intentaba sonar como una mujer. DJ Academics, que ha seguido de cerca el drama legal de Young Boy, proporcionó información sobre lo sofisticado que era realmente este plan de fraude de recetas. La operación involucró a múltiples cómplices, recetas falsificadas y elaboradas, llamadas telefónicas, en las que Young Boy supuestamente intentaba disfrazar su voz, como la de médicas. El plan era tan extenso y estaba tan bien organizado que dio lugar a 63 cargos penales distintos, lo que demuestra un nivel de sofisticación criminal que iba mucho más allá del comportamiento impulsivo callejero que había caracterizado sus arrestos anteriores. No se puede subestimar ni ignorar el papel que desempeñó la adicción en el comportamiento delictivo de Young Boy. Su compañero rapero de Luisiana, Boosie, hablando desde su propia experiencia con el abuso de sustancias y el encarcelamiento, proporcionó un contexto crucial para comprender cómo la adicción puede llevar incluso a personas ricas e inteligentes a tomar decisiones catastróficamente autodestructivas que desafían toda lógica. Es como si necesitas ayuda. Quiero decir, yo estaba, tío, me enfrentaba a una pena de cárcel. Esto fue justo antes de irme y no podía dejar la marihuana y la codeína. Así que, Cody, necesitaba ayuda. Nunca, cuando llegué a la cárcel, tomé más codeína que la que tomaba en la calle. Necesitaba ayuda. Hermano, tenemos una desintoxicación. Tenemos que llegar allí. La sincera confesión de Boosie sobre su propia lucha contra la adicción mientras se enfrentaba a una grave pena de cárcel nos permite comprender la mentalidad de Young Boy durante el periodo de fraude con recetas médicas. Los cargos revelaron a alguien cuya adicción se había vuelto tan absorbente que estaba dispuesto a arriesgar su libertad, su fortuna y su futuro por drogas que podría haber obtenido fácilmente a través de canales médicos legítimos. Esto demuestra el poder de la adicción para anular la toma de decisiones racionales, incluso cuando lo que está en juego no podría ser más importante. La representación legal que finalmente salvó a Young Boy de pasar décadas en una prisión federal fue cortesía de Drew Findling, uno de los abogados defensores penales más destacados y exitosos del país. La estrategia de Findling consistió en consolidar varios casos en diferentes jurisdicciones y negociar un acuerdo con la fiscalía que resultó en solo 23 meses de custodia federal. Una sentencia que muchos observadores legales consideraron notablemente indulgente, dada la gravedad y el alcance de los cargos a los que se enfrentaba. Y toda esta idea de las armas y la posesión por parte de delincuentes convictos es un verdadero problema. En los tribunales de circuito, en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, argumentamos eso, negociamos, y luego armamos este increíble paquete con el objetivo de sacar a este joven hombre. Es solo un niño. Literalmente un niño. Y eso se convirtió en el punto central, especialmente para mí. La sentencia supuso una notable victoria legal, sobre todo teniendo en cuenta las décadas que Young Boy podría haber enfrentado si se le hubiera juzgado con todo el peso de la ley. El rapero de Chicago 600 Breezy expresó su asombro por la relativa levedad de la sentencia, cuestionando cómo alguien podía recibir solo 2 años por múltiples cargos federales por armas y drogas. Este tipo tenía 2 casos federales, ¿verdad? Sí. El caso de drogas y el caso de armas. ¿Así que ambos se han resuelto? Creo que sí. ¿Cómo carajos solo le cayeron 1 o 2 años por un cargo federal por armas? ¿Y se supone que le iban a dar 2 o 3 años por las drogas y cosas así? ¿Cómo pasó eso? La disparidad puso de relieve tanto la eficacia de una representación legal de alta calidad como la naturaleza a menudo arbitraria de la justicia en el sistema federal, donde los resultados pueden variar drásticamente en función de factores como la representación legal, la discrecionalidad de la fiscalía y la capacidad de negociación de los acuerdos. Gracias por vernos. Si te ha gustado, sigue con la aventura haciendo clic en uno de los videos sugeridos que aparecen ahora mismo en tu pantalla para ver más cosas increíbles.